Hola, feliz tarde para todos. Dios les bendiga. Un gusto poder estar en contacto una vez más, un día más a través de este tiempo de altar. Recuerda que altar es tiempo de oración, tiempo de adoración y tiempo de aprender de la palabra de Dios. Y queremos hacer este live para compartir brevemente algo que ha inspirado nuestros corazones esta semana para orar y para orar con efectividad. Recuerda que la Biblia nos enseña que hay fundamentos importantes para la oración y para la oración efectiva. Tres de estos fundamentos los hemos estado estudiando durante esta semana. Y número uno, la Biblia nos exhorta y el Señor Jesucristo nos exhorta a orar sin hipocresía, tener una oración sincera, una comunicación sincera. Número dos, la Biblia nos exhorta y nos anima a orar fervientemente y perseverante, de manera perseverante, así como la viuda, ¿sabes? Que está descrito en la palabra de Dios. Y número tres, la Biblia nos enseña a orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu es orar conforme a la palabra de Dios. Así que quiero que hoy tengamos este tiempo de altar conforme a la palabra de Dios, como siempre lo hacemos, pero con una conciencia real de que lo que estamos orando es conforme a la voluntad de Dios. Me da mucho gusto poder estar en contacto una vez más con todos ustedes. Vamos a orar y vamos a tener este tiempo de altar. Realmente estoy muy entusiasmado y poder compartir juntos lo que el Señor está trayendo a nuestros corazones. Así que inclina tu rostro allí y pídele al Espíritu Santo que te hable en este tiempo. Padre, queremos honrarte, adorarte y darte gracias por esta oportunidad que nos das de estar en este tiempo de altar. Te pedimos que tu palabra pueda transformar nuestros corazones, Señor, y traernos, Señor, a una vida de oración efectiva, Señor, para la gloria tuya en Cristo Jesús. Amén y amén. Como te decía, estos tres fundamentos importantes de la oración son necesarios. Necesarios y son tres fundamentos que son básicos para la vida de oración. Hay mucho que hablar, hay mucha tela que cortar en cuanto al tema de la oración, pero estos tres fundamentos son esenciales: la sinceridad, la perseverancia en la oración, pero también la oración en el Espíritu. Y como hemos estado haciendo durante esta semana, el día de ayer lo hicimos y fue fabuloso y quiero compartirlo contigo. Vamos a hacer una práctica acerca de lo que es orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu es orar conforme a la voluntad de Dios. Romanos capítulo 12 dice que debemos no amoldarnos a este mundo, sino renovar nuestra manera de pensar, renovar nuestro entendimiento para que podamos comprender cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. La única manera de renovar nuestro entendimiento es sumergirnos en la verdad de la palabra de Dios, porque la verdad de la palabra de Dios es la manera de conocer la buena y perfecta y agradable voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Mira este pequeño ejercicio que quiero que tú hagas en casa, que quiero que hagas con tu comunidad, que quiero que hagas con tu iglesia, con tu grupo o con tu familia, para que aprendamos a desmembrar citas bíblicas importantes que nos van a ayudar a orar con efectividad, conforme al propósito de Dios en su palabra. Hay dos citas importantes que hemos estado estudiando esta semana y quiero que vayas conmigo a Mateo capítulo 9, versículos del 35 al 38. Mateo capítulo 9, versículos del 35 al 38. Hay una oración constante y ferviente que Dios ha puesto en nuestros corazones como creyentes. No me refiero nada más a mí o a nuestra iglesia, me refiero a todos los creyentes en el mundo acerca de la gran cosecha, acerca de la cosecha de los últimos tiempos. Y vamos a desmembrar de manera muy rápida lo que la palabra de Dios nos enseña para poder orar con efectividad en este sentido. Mateo capítulo 9, versículos del 35 al 38. Dice la palabra del Señor: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Aquí encontramos al Señor Jesús haciendo lo que Dios lo había llamado a hacer, estableciendo el reino, predicando las buenas nuevas y sanando toda dolencia, liberando a los cautivos y trayendo
y anunciando el año agradable del Señor, así como lo dice Lucas 4, capítulo 4, versículos 18 y 19. Pero el momento que Jesús estaba enseñando y compartiendo y anunciando el evangelio del reino y sanando a los enfermos, ve la necesidad de las personas y ve que la gente andaba como ovejas sin pastor y tuvo compasión de ellos, tuvo compasión de ellos. Esa misma realidad la podemos ver hoy día. Y cuando empezamos a revisar y a leer entre líneas cada uno de estos de este versículo bíblico, podemos ver que la misma realidad que vivía Jesús es la misma realidad que vemos hoy. La misma realidad de una necesidad de un Dios, del amor de Dios, la necesidad y la necesidad de tener y sentir compasión por las personas que no conocen del amor de Jesús. Incluso gente que va a las iglesias, pero que aún no conoce el verdadero Dios. Que va a las iglesias por religiosidad, pero que andan como ovejas dispersas. Muchos creyentes aún que no tienen dónde congregarse, que no buscan un lugar para congregarse porque andan, como decía el Señor Jesús, como ovejas sin pastor. Andan dispersas. Pero mira lo que dice: rogad pues al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Es una oración constante que tú y yo debemos tener. Orar conforme a la voluntad de Dios. Orar conforme a la voluntad de Dios. Orar para que Dios envíe obreros a su mies. Para que Dios envíe obreros a su mies. Y para que se establezca el reino, así como lo establecía el Señor como lo establecía el Señor Jesucristo, que él iba de lugar en lugar predicando el evangelio del reino, sanando toda dolencia, estableciendo el reino, anunciando las buenas nuevas de salvación, pero teniendo compasión de las personas, viendo la necesidad de la gente, no hacernos la vista gorda de la necesidad que tenemos a nuestro alrededor. Y como iglesia nosotros debemos orar para poder tener ese mismo sentir que tuvo Cristo Jesús en este momento, que vio a las personas y tuvo compasión de ellas. Que en nosotros se produzca ese sentimiento de compasión, ese sentimiento de añoranza, de dolor, de necesidad, de mostrar a otros la verdad de Jesús, de verlos con misericordia y con compasión. Y dice: rogad a Dios para que envíe obreros. Pero ahora me llama la atención un pasaje paralelo a este, que es Juan capítulo 4, versículos del 35 al 38. Mira lo que dice Juan capítulo 4, de versículos del 35 al 38. ¿No dicen ustedes todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura. El segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. Ahora tanto el sembrador como el segador se alegran juntos, porque como dice el refrán, uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo. Aquí encontramos el Señor Jesús tocando el mismo tema acerca de la necesidad de ir a la cosecha. Pero dice algo importante. Dice: abran los ojos y miren los campos sembrados. Los campos están listos. Levanta tu cabeza, levanta tu mirada, dice otra versión, y miren que los campos ya están blancos. Miren que los campos ya están listos para la cosecha. Uno es el que siembra, uno es el que cosecha. Y Dios nos ha enviado a cosechar algo que posiblemente no trabajamos en la siembra, porque por generaciones la palabra de Dios está siendo sembrada en diferentes lugares. Antes que nosotros hubo otros que estuvieron sembrando la palabra de Dios y a nosotros nos toca cosechar. Pero debemos levantar nuestra mirada y ver que los campos están listos. Pero además de esto hay una aclaratoria importante que el Señor Jesús hace y dice: yo los he enviado a ustedes. En Mateo capítulo 9, los discípulos hacen una oración y el Señor Jesús les exhorta que hagan una oración. Oren al Padre de la cosecha para que envíe obreros. Oren al Señor de la siega para que envíe obreros para el campo, para que envíe obreros para la siega. Pero luego en Juan capítulo 4, versículos del 35 al 38, Jesús le dice: yo los he enviado a ustedes. ¡Wow! Esto explotó en nuestros corazones en este tiempo de oración, ¿sabes? Y debemos orar con efectividad, conforme a la palabra de Dios. Orar en el Espíritu es orar conforme a la palabra de Dios. Y algunos principios que encontramos en estos dos pasajes. Número 1, debemos orar
por los desamparados, por aquellas ovejas que están sin pastor, que están dispersos, que están desamparados. Debemos orar por la cosecha. Debemos orar para que Dios abra nuestros ojos, para que podamos levantar nuestra mirada y miremos los campos, que los campos están listos, que podamos ver lo que Jesús ve. Debemos orar por todos los que Dios ya ha enviado y están laborando y están sirviendo en la cosecha de las almas de los últimos tiempos, en diferentes lugares, en sus trabajos, en los colegios, en las universidades, en los campos misioneros, en las iglesias, en las ciudades, en los pueblos, donde quiera que vayan. Dios ya está enviando gente y debemos orar por aquellos que ya están trabajando. Debemos orar por la cosecha. Debemos orar por aquella semilla que fue sembrada por otros y que a nosotros nos toca recoger, y debemos orar para que esa cosecha sea fructífera, sea una cosecha de arrepentimiento, sea cosecha para vida eterna, así como lo describe la palabra de Dios. Debemos orar por un establecimiento del reino, así como Jesús iba por las aldeas sanando y anunciando las buenas nuevas de salvación. Así nosotros debemos orar para que ese mismo poder que se manifestó en Jesús se manifieste a través de nosotros, y en la medida que nosotros vamos predicando el evangelio, mucha gente sea sana en sus emociones, sea sana de toda enfermedad, sea libre de toda opresión demoníaca. Debemos orar por la unidad, porque mira lo que dice: tanto el que cosecha como el que siembra se alegran juntos y ambos reciben el pago de su trabajo. Debemos orar por la unidad tanto del que siembra como el que cosecha. Debemos orar por la unidad de estas generaciones, porque hubo una generación anterior que sembró y a nosotros nos toca ahora cosechar, pero al mismo tiempo nos toca sembrar para que la generación venidera también coseche, y es un trabajo de unidad donde ambos debemos gozarnos. Hoy eres parte de la generación que siembra, siembra con gozo. Hoy eres parte de la generación que cosecha, cosecha con gozo, en unidad con el que sembró y con unidad con el que va a cosechar después de ti. Pero además de eso, debemos orar por humildad para que podamos ser obreros fieles, para que podamos atender al llamado de Dios, porque dice la Biblia que Él ya nos ha enviado a nosotros. Él ya nos ha enviado a nosotros, solo nosotros debemos levantar nuestra mirada y ver que los campos están listos. En cualquier lugar, ¿sabes? La cosecha puede ser en la oficina, la cosecha puede ser en la escuela, la cosecha puede ser desde un púlpito en una iglesia, la cosecha puede ser simplemente tocándole la puerta a tu vecino para que le hables del amor de Jesús. Y debemos tener humildad para poder escuchar la voz de Dios y, conforme a lo que escuchamos de la voz del Padre, poder obedecer y con gozo y con humildad responder a su llamado. Esa es la tarea que tú y yo tenemos para este tiempo de hoy. Así que quiero animarte a que puedas tomar los principios de la palabra de Dios y desmembrarlo, y poder desde allí empezar a tomar puntos de oración. Es una muy buena estrategia que como iglesia hacemos a través de este tiempo de altar, y quiero animarte a que lo hagas, que puedas orar en el nombre de Cristo Jesús con una oración sincera, así como tú eres, que puedas orar así con una oración perseverante, constante, pero que también puedas orar en el Espíritu. Orar con sinceridad es mostrar quién tú eres, hablar con tus propias palabras, sin tener que imitar la oración de alguien más. Orar perseverantemente es estar allí frecuentemente en la presencia de Dios, clamando de día y de noche. ¿Acaso el Padre no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Dice su palabra. Y que nosotros podamos estar constantemente en oración. Y tercero, que podamos orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu es orar conforme a su palabra, conforme a su voluntad. Y un buen ejercicio para orar conforme al Espíritu es tomar estas citas bíblicas, tomar las palabras de Jesús y desmembrarla, y ver el contexto, y ver los principios establecidos en su palabra, y empezar a orar conforme a su palabra. Así que a lo que hemos leído hoy en Mateo capítulo 9, versículo del 35 al 38, y Juan capítulo 4, versículo del 35 al 38, quiero animarte a que lo leas en tu casa, y si aún notas algo más, pues agrégalo a tu oración esta semana, y juntos podamos orar conforme a la verdad de la palabra de Dios, y orar con efectividad, porque Dios respalda su palabra, y Dios en el nombre de Jesús nos está llamando a orar conforme a su palabra. Así que oremos hoy, repasemos los puntos, oremos por las ovejas dispersas, oremos para que Dios envíe obreros a la cosecha, oremos para que Dios abra nuestros ojos y nosotros podamos ver que los campos ya están listos, que podamos ver como el Padre ve. Oremos por aquellos que ya han atendido el llamado de Dios y están ejerciendo su tarea, sea sembrando o sea cosechando. Oremos en el nombre de Cristo Jesús por la cosecha, para que la cosecha pueda ser abundante, una cosecha para vida eterna.
Oremos para que se establezca el reino así tal cual como lo hacía Jesús, anunciando las buenas nuevas, sanando a los quebrantados de corazón, sanando a los cuerpos debilitados en el nombre de Jesús con señales y prodigios. Oremos por la unidad del cuerpo, que cada uno en su tarea pueda ser efectivo, tanto los que siembran como los que cosechan. La generación que siembra, la generación que cosecha, la generación con la que cosecha, con la que siembra, en fin, que podamos caminar en unidad, pero que también podamos tener la humildad de saber que nuestra tarea en la obra del Señor no es en vano y cualquier cosa, por muy pequeña que hagamos, es importante. Que no digamos no porque a mí no me toca predicar, o no porque yo no tengo un puesto importante, o no porque yo no tengo un nombramiento. No, todos hemos sido llamados porque el Señor así lo dijo: ya yo los he enviado a ustedes. Solamente levanten la mirada y vean que los campos ya están listos. Amén. Así que vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, yo oro para que haya un despertar en nuestros corazones, como nunca antes, Señor. Oro para que haya un despertar en esta generación como nunca antes. Oro para que haya un despertar en nuestro espíritu, Señor, en nuestro entendimiento, en nuestra conciencia de fe, Señor. Que podamos entender, Señor, Padre de la gloria, que tú nos estás llamando a que envíes más obreros, pero que ya nosotros hemos sido, Señor, nosotros ya hemos sido enviados, Señor, porque nosotros somos respuesta de una generación que ya oró pidiendo obreros, Señor. Una generación hace 10, 15, 20, 30, 40 años atrás, alguien oró para que Dios enviara gente a esta ciudad o a la ciudad donde vives o a la oficina o al lugar o a cualquier espacio donde tú te muevas. Ya alguien oró y ya nosotros hemos sido enviados por este tiempo. Y ahora nos toca a nosotros orar para que podamos levantar nuestra mirada en el nombre de Jesús y poder ver los campos que ya están listos. Señor, danos la valentía, Señor, para ir a la cosecha, Señor. Danos la valentía en el nombre de Cristo Jesús, Señor, para ir, Señor, y arrebatar, Señor, la cosecha que ya tú nos estás entregando, porque es una cosecha para vida eterna, Señor. Padre, oramos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, por aquellos que están dispersos. Oramos por aquellos para que nos des compasión, Señor, ese sentimiento de compasión por las almas, Señor, que podamos ser perseverantes, Señor, en ir y predicar tu palabra, Señor. Oramos, Señor, para que abras nuestros ojos, Señor, para que ya no seamos más ciegos espiritualmente, Señor, sino que podamos ver como tú ves, Señor, que ya tú ves los campos listos, Señor, y que la cosecha ya está lista, Señor, para ser recogida. Oramos por aquellos que ya están sirviendo, que ya fueron enviados, Señor, que ya están obrando, Señor, en la siembra y en la cosecha de tu reino, Señor. Oramos, Padre, para que usted traiga nuevas fuerzas. Oramos para que usted traiga provisión de lo alto. Oramos para que usted derrame su gozo, su presencia y su unción sobre cada corazón, mi Dios. Y oramos, Padre de la gloria, para que usted establezca tu reino, así como lo hacía el Señor Jesucristo, que mientras anunciaba las buenas nuevas, Señor, tú mostrabas sanidades, milagros, prodigios, Señor, Padre, y señales, Señor, para que el mundo pueda creer, Señor, en tu poder, porque el Evangelio, Señor, es poder de Dios para todo aquel que cree, Señor. Es poder, Señor. Manifiesta y derrama tu poder mientras anunciamos tu palabra, Señor. Oramos por la unidad, Señor. Oramos para que haya unidad en el cuerpo de Cristo, Señor, para que no estemos, Señor, con celos que esta iglesia o que otra iglesia, Señor, no, sino que podamos juntos, Señor, Padre, recoger la cosecha de los últimos tiempos en la ciudad donde estemos, Señor, en cualquier lugar del mundo, Señor, que podamos ser efectivos en la tarea que tú nos has dado en unidad, Señor, como un solo cuerpo. Pero también danos humildad, Señor. Danos humildad para reconocer que sin ti nada podemos hacer, Señor. Danos humildad para reconocer que necesitamos la ayuda de mi hermano y de mi hermana, de nuestro prójimo, Señor. Danos la humildad, Señor, para poder responder, Señor, con diligencia a tu voz y a tu palabra, Señor. Que seamos sensibles a tu llamado, Señor. Oramos por la cosecha de los últimos tiempos, Señor. Oramos para que estas ciudades se conviertan a ti, Señor. En especial yo oro, Señor, por la cosecha aquí en la costa central del Pacífico, en California. Oro para que levantes hombres y mujeres dispuestos a cosechar, Señor, porque los campos ya están listos, Señor. En el nombre de Jesús. Y envía obreros a la mies, Señor. Envía obreros a la mies, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y en cada ciudad donde mis hermanos se encuentren, que podamos despertar, Señor, y entender que ya fuimos llamados y enviados por ti a cosechar, Señor, porque ya la cosecha está lista. La mies es mucha, los obreros son pocos, Señor. Rogad al Señor de la mies para que envíe obreros, Señor, que otros más se sumen con nosotros a la tarea que tú nos has llamado, Señor, para la gloria tuya, Señor. Gracias, Señor, por tu amor y tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero animarte no solamente a que te mantengas en oración
bajo esta dirección de la palabra, sino que despiertes. Pídele al Señor que te dé compasión por las almas y atrévete a hablarle a alguien de Jesús. Atrévete a compartir el mensaje del reino con otro. Aquí en la costa central, en Santa María específicamente, tenemos la oportunidad este domingo. Vamos a tener un evento especial evangelístico en el norte de la ciudad. Nos vamos a unir los dos servicios, en el servicio de inglés y el servicio de español. Vamos a tener un solo servicio a las 11 de la mañana en Prescott Park. Este está al norte de la ciudad de Santa María. Si estás en las 5 ciudades, en Five Cities, si estás en Nipomo, en Arroyo Grande, en San Luis, si estás aquí en Santa María, si estás en Orchard, puedes ser parte, únete a nosotros. En este servicio al aire libre va a ser en el parque, en Prescott Park. Y vamos a compartir hot dogs con la comunidad, vamos a compartir actividades para los niños, vamos a tener tiempo de adoración, vamos a predicar el evangelio del reino. El mensaje del evangelio va a ser predicado en los dos idiomas, en inglés y en español, y vamos a compartir tratados en las casas alrededor del parque, en la comunidad de Prescott Park, y estás invitado a ser parte de este movimiento de Dios y en lo que Dios está haciendo en nuestra ciudad. Si estás aquí en la costa central, súmate, únete a nosotros. Estamos para levantar juntos y para traer la cosecha a los pies de Jesús, porque hay una gran cosecha que nos espera. Si aún tienes motivos de oración, puedes enviárnoslos a través de las redes sociales, puedes escribirnos en el nombre de Jesús y puedes ser parte también de nuestra comunidad radiante. Únete a nosotros si estás aquí en la ciudad, y si estás lejos, si nos estás viendo de otra ciudad, gracias por estar allí en contacto y ser parte de este tiempo de altar. Seguimos unidos en oración, y donde quiera que estés, en el nombre de Jesús, vea la cosecha, porque ya Dios te mandó, ya Dios te envió. Únete a otros obreros que ya están cosechando para el reino de los cielos. Dios te bendiga. Feliz semana. Es tiempo de cosechar. Feliz semana para todos. Bendiciones. Bye.